Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena de Ere Hashem. Para nosotros un honor, un placer tenerlos aquí. Hoy celebramos la apertura de la fiesta de Shavuot. Shavuot significa semanas, conocido en la tradición griega como Pentecostés. A propósito, muchas personas han oído el término Pentecostés sin saber qué significa. Pentecostés significa quincuagésimo, o sea, número 50 en griego. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de esta solemnidad. La fiesta de Shavuot, queridos hijos, es una fiesta sumamente especial. La fiesta madre de todas las solemnidades es el Shabbat. ¿Están de acuerdo? Porque todas las estructuras, todo el DNA, todo el mensaje genético que él tiene el Shabbat pasa a las solemnidades. Sin embargo, hay una festividad que es padre. Si bien el Shabbat es la fiesta madre, ¿cuál sería la fiesta padre? ¿Cuál sería la fiesta por la cual todas las demás fiestas existen y sin ella no existirían las demás fiestas? ¿Cuál sería? Shavuot. Shavuot, porque Shavuot recuerda la data de la ley, el evento de Sinaí. Muy bien. Cuando ustedes quieren estudiar las solemnidades, deben tener en cuenta un capítulo el cual es clave. Y el capítulo clave es Levíticos 23. Y vamos a ver, queridos hijos, Levíticos 23. Muy bien. Del versículo 15 en delante. Y dice así. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer. El homer es una medida de volumen. Hay varias fuentes que tratan de interpretar su equivalencia. Es equivalente aproximadamente a 2.2 litros actuales. De la ofrenda mecida, o sea, de la gavilla de trigo, de avena, perdón, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del Shabbat séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente al Eterno. De vuestras habitaciones os traeréis 2 panes para ofrenda mecida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sigue de ahí es más adelante, es la fiesta de Shavuot. Vamos a hablar un poquito de esta solemnidad. Shavuot, queridos hijos, es una palabra hebrea que significa semanas. Ahora ustedes se van a preguntar, hey, un momento, ¿por qué significa semanas? ¿Por qué Shavuot significa semanas? Cuando analizamos Levíticos 23, ustedes van a ver una tabla muy interesante. La principal solemnidad, ¿cuál es, hijos? El Shabbat. Muy bien. Pero del Shabbat se derivan varias fiestas. Una es Pesaj y luego después viene Hakmatzot, vamos a ponerla después en español. Luego Shavuot, que es esta solemnidad. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. En español, Pascua, panes ácimos, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de las expiaciones, cabañas o tabernáculos, y por último, la solemnidad o la fiesta del día octavo. Muy bien. Esto es cuando ustedes analizan Levíticos 23. Ahora, aquí hay otro elemento importante. Van a notar algo. ¿Pesach tiene fecha? Sí. ¿Qué día y qué mes? Mes primero. ¿Día qué? Día 14. ¿Y qué tal Hakmatzot? Mes primero, mes primero, día 15 al 21. Yom Teruah tiene fecha, mes séptimo, día primero. Yom Kippur, mes séptimo, día 10. Sukkot, mes séptimo, día
15 al 21. Shemini Atzeret, mes séptimo, día 22. ¿Qué notan raro aquí? ¿Qué notan ustedes? Bueno, si ustedes son observadores, van a notar que la única fiesta que no tiene fecha es Shavuot. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Si esta es la fiesta padre de todas estas fiestas, ¿por qué Shavuot no está incluida? ¿Por qué? Bueno, ahí existe algo sumamente interesante. Van a notar ustedes que las fiestas vienen pareadas. ¿Qué quiere decir la palabra pareado? ¿Qué quiere decir? Que vienen en pares, ¿verdad? Vienen en pares o están interconectadas. Fíjense, hijos, que aquí viene algo sumamente interesante. Ustedes celebran, sacrifican el cordero el día 14, si estuviera el templo en pie. Se- Hacemos la comida o la cena pascual el 15 por la noche. Al día siguiente, al día siguiente, empiezan ustedes a contar, porque dice que contarás para llegar a la fiesta de Shavuot. Y dice que cuentes 7 semanas más un día. Ahora entiendo por qué la fiesta de Shavuot se llama semanas. ¿Por qué? Porque tengo que contar 7 semanas a partir del Shabbat. Ahora, aquí hay algo interesante y quiero respetar a otros grupos. El problema y este debate viene desde la época de que el templo estaba en pie. Dice, vas a celebrar o vas a contar a partir del Shabbat. El problema radica en el siguiente, según los saduceos. Según los saduceos, el Shabbat era semanal, pero según los fariseos era el Shabbat ceremonial. Recuerdan ustedes que hay varios tipos de Shabbat, ¿verdad? ¿Cuál es el Shabbat semanal? El Shabbat que ocurre en la semana, siempre el séptimo día. Es muy bien. A propósito, mucha gente cree que el séptimo día es el domingo y cree que el primer día de la semana es lunes. No es así. El primer día de la semana es el domingo y el séptimo día es el Shabbat. Recuerdo que una señora una vez me estaba argumentando y me estaba diciendo, no, el domingo es el séptimo día, el primer día de la semana es lunes. La tuve que llevar a un calendario para que lo viera. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta, hijos, que existe el Shabbat semanal. ¿Cuál es? El séptimo día. Muy bien. Pero existe otro tipo de Shabbat, que es el Shabbat, ¿qué? Shabbat ceremonial. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que dijimos al principio? Que el Shabbat es la fiesta madre de todos los Shabbats y que el DNA, la herencia genética del Shabbat, pasa a todas las solemnidades. Déjenme explicarles esto. Por ejemplo, Shavuot cayó hoy, ¿qué día es? Viernes, 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 viernes. Ok, es viernes. De acuerdo al conteo hebreo, recuerden que en el conteo hebreo el día es lunar. Si fuera solar, sería de amanecer a amanecer. Y si es lunar, es de atardecer a atardecer. El día es lunar. Si bien nos reunimos civilmente en el día jueves, hebraicamente este día es viernes. Ya cayó el sol. Muy bien. Ahora, este día es considerado como un Shabbat. ¿Sí o no? Claro que sí, pero dicen: "Hey, un momento, pero este día cayó en viernes, ¿por qué lo consideras sábado?". ¿Por qué? Porque la fiesta, independientemente del día en que caiga, es considerado como un día de reposo, un día dedicado al Eterno, y es un Shabbat ceremonial. De ahí que los fariseos decían: "No, tú vas a iniciar el conteo para llegar a Shavuot a partir del Shabbat ceremonial". Y los saduceos decían, no, es a partir del Shabbat semanal. Y ese debate continuó. Yo nada más les quisiera decir esto a los grupos en los cuales todavía debaten esto, y lo digo con respeto. Yeshua siguió con el calendario del templo.
y el calendario del templo era un calendario fariseo. A pesar de que el templo y los que oficiaban ahí eran la mayoría saducea, el poder del pueblo, que era el poder fariseo, hacía que el calendario del templo fuera el calendario fariseo. Actualmente nosotros seguimos el calendario fariseo. Muy bien. He de decirles, hijos, que el grupo fariseo, a pesar de que mucha gente los considera hipócritas por las justas admoniciones que nuestro santo maestro hizo a algunos fariseos, fariseo no significa hipócrita como mucha persona cree. El fariseo prácticamente significa los puros. Muy bien. Y he de decirles que muchas de las enseñanzas y doctrinas que tenemos hasta hoy vienen del grupo fariseos. Por ejemplo, ¿quién cree en la resurrección de los muertos? Ok, todos, ¿verdad? Esa es enseñanza farisea, ¿sí? O sea, Yahshua, por supuesto, no era fariseo, pero, pero él tomó de las muchas líneas del fariseísmo, ¿verdad? Lo que era correcto y lo enseñó así. Recuerden que todas estas son expresiones del judaísmo de aquel entonces. En aquella época había varios tipos de judaísmo. Estaba el judaísmo samaritano, estaba el judaísmo saduceo, fariseo, el judaísmo de Qumran, esenio. Y también teníamos el judaísmo de la diáspora. Había también judaísmo extremista, como era el celota, el nacionalista. Entonces ustedes, queridos hijos, se dan cuenta que había varias corrientes de judaísmo. El judaísmo nunca ha sido uno solo. Siempre ha habido varias expresiones. Al igual que el cristianismo es uno solo, hay varias expresiones. Hay varias. Aún dentro de la rama protestante, ¿cuántas sectas o denominaciones hay? Cientos, quizá miles. Y todas son expresiones del mismo cristianismo. Mucha gente, y esto aquí hay un error, mucha gente nace católica y después se hace protestante y dice, oh, es que me hice cristiano. Oye, un momento, pues también el católico es cristiano. Lo único que hizo fue moverse de un punto a otro, pero empezó cristiano y terminó cristiano. No cambió de religión, cambió de orientación. Muy bien. Lo mismo en el judaísmo, hijos. Si ustedes practicaban el judaísmo fariseo y de pronto aceptaban ustedes el judaísmo nazareno, ¿cambiaron de religión? No, nada más se movieron de un punto a otro. Muy bien, vamos a seguir. Otra de las cosas que es sumamente interesante, hijos, cuando ustedes analizan esto, es que a partir del día 15 se inicia el conteo. Se inicia el conteo. ¿Y cuánto vamos a contar? Habíamos dicho 7 semanas más un día. Muy bien. 7 semanas más un día. Ahora, hay algo interesante. ¿Ven aquí el esquema del Shabbat? El Shabbat son 7 días, ¿verdad? Y el séptimo es el Shabbat. ¿Están de acuerdo? Aquí, ¿cuántas semanas ven? 7. Y el siguiente día, una vez que se completa el ciclo de 7 semanas, entran ustedes a Shavuot. Pero aquí viene la misma pregunta. ¿Por qué no tenemos una fecha? ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno no nos da una fecha? Nos da una fecha para Pesach, para Panes Ácimos, para Yom Teruah, Yom Kippur, para Sukkot, para Shemini Atzeret. ¿Por qué para Shavuot no? Tienen ustedes razón, no hay una explicación, la Torah no dice por qué, nada más dice que cuente. Pero hay interpretaciones, hay explicaciones. Siempre que ustedes vean una interpretación, considérenla como lo que es, una interpretación. ¿Están de acuerdo, hijos? No lo tomen a rajatabla. Pero hay ciertas interpretaciones que están muy bien fundamentadas y que vale la pena considerar. Muy bien. Tenemos, hijos, la tabla de pureza e impureza. ¿Están de acuerdo? El nivel más alto de pureza es el nivel 50, que es el nivel Keter, que significa corona.
Y el nivel más bajo, en la escala más baja, es el Malhut. Y Malhut significa reino. Y este es el nivel más bajo. ¿Se acuerdan cuando el Satán tentó a nuestro santo maestro, lo llevó al monte Nebo, que era el monte más alto en Tierra Santa, que es de hecho el monte más alto? En el monte Nebo fue precisamente el monte en el cual murió Moshe. Fíjense qué ironía. Llevar al maestro, a nuestro santo maestro, a la cumbre del monte Nebo, y ahí le muestra en visión todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dijo, mira, estos son los reinos de la tierra y a mí me son dados, pero todo te lo doy si postrado me adoras. ¿Le estaba mintiendo o le estaba diciendo la verdad? Le estaba diciendo la verdad. Ahora, Satán no podía ofrecer santidad porque no la tiene, pero sí le podía ofrecer los reinos, lo más inmundo, porque es lo que él tiene. Entonces, ¿qué le estaba ofreciendo al Mesías? El nivel más bajo de impureza, porque es lo que él tenía. Ok. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba en el nivel 2. Si hubiera tardado un poco más la redención de Pascua, de Pesaj, hubiera caído en este nivel. Y usted dice, bueno, More, ¿qué importa que sea el 1 o el 2? El Eterno es santo y poderoso y nos puede sacar de cualquier nivel. Cierto es. Pero el problema es que si tú caes en este nivel, aquí no hay arrepentimiento. Hijos, ustedes no se arrepienten porque son inteligentes o porque se dieron cuenta del enorme error que cometieron, o se dieron cuenta ustedes de que tomaron una mala decisión porque no tenían toda la información y por eso se arrepienten. No, hijos, nosotros nos arrepentimos por gracia. El arrepentimiento es una dádiva de gracia. No nos arrepentimos por guapos, por nobles, por bellos, o porque me aconsejó mi hermano Gabriel, o porque mi hermano Oscar me dijo, mi hermano debe meditar, cometió este error. No, no es por eso. Nos arrepentimos porque es un regalo del Eterno, es un regalo de gracia. Pero cuando tú llegas a este nivel, tu corazón se endurece. Recuerden a un personaje en el cual el corazón se endureció y ya no entendía ni se podía arrepentir. ¿Quién fue? El faraón. ¿Recuerdan? Dice, y el Eterno lo endureció. Y ustedes dicen, pero qué malo es el Eterno. Le quitó el libre albedrío. No, no le quitó el libre albedrío. Él escogió endurecerse y cayó en este nivel. Y en este nivel, ¿qué está diciendo? No hay arrepentimiento. En otras palabras, el corazón se te endurece. El arrepentimiento no entra en tu conciencia. Estás tan enfocado en ver el lodo que no puedes ver el cielo. Por lo tanto, si Israel se hubiera tardado un poco más en salir, cae en este nivel. ¿Y qué pasa? La redención es posible. Ahora bien, vamos a tratar de contestar por qué contamos 7 semanas o 49 días más uno. La razón es la siguiente. ¿Se acuerdan que vimos que dijimos que era una escala de purificación? ¿Están de acuerdo, hijos? Una escala de purificación. A partir de que Israel sale de Egipto, en el día 50, ¿qué recibió? La Torah. Muy bien. Las tablas de la ley. Aquí lo recibió en Monte Sinaí. Muy bien. ¿Por qué no se la dio aquí? Muy bien. En otras palabras, por ejemplo, ¿por qué no nos podemos casar a la edad de 8 años? Podemos mantener una esposa, tenemos inteligencia, criterio, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. No estamos preparados, la verdad, no estamos preparados. Necesitamos madurar, crecer, tener experiencia para poder tomar una decisión seria y madura, que es el matrimonio. Por eso es que muchos matrimonios fracasan, porque entran a una relación cuando no son serios ni maduros. Muy bien. Entonces, aquí empezaron ellos a caminar y empezaron su proceso de purificación. Muy bien. Empezaron a purificarse.
Del 2 pasaron al 3, del 3 al 4 y así sucesivamente. Y aquí viene algo sumamente interesante, hijos. ¿Qué es justicia en hebreo? ¿Qué es justicia? Tzedek. Ahora ya entienden, hijos, ¿qué es lo que busca las 7 semanas? Elevarte. Por eso es que tú, el mandamiento dice cuenta cada día. Y en el cada día tú te vas a revisar a ti mismo. ¿Qué he hecho bien? ¿En qué he fallado? Una vez estábamos hablando mi esposa y yo y me dice, Francisco, ¿a qué acaso tú no te acuerdas de tus errores? Y le digo, por supuesto. ¿Se te han olvidado tus errores? Por supuesto que no. Y no hay día que no me arrepienta de mis muchos errores, sobre todo los errores de juventud. ¿Esto qué significa, hijos? Que cuando tenemos culpa es que tenemos hambre de perdón. La culpa es el hambre del perdón. Por eso tenemos culpa. Estamos acostumbrados a maltratar la culpa y le decimos, no, no te sientas culpable. Déjalo a un lado, tú sigue al frente, sin darse cuenta que la culpa también lleva un elemento de justicia. Busca la culpa crear en nosotros una elevación, no volver a cometer el mismo error, no maltratar a la esposa como antes lo hacíamos, no mortificar el alma del esposo como antes lo hacíamos, no ocultarle cosas a la esposa como antes lo hacíamos, no ocultarle al esposo cosas que hacemos o compramos como antes lo hacíamos, sino busca siempre un sentido de elevación. Entonces, hijos, se cuentan 50 días con el propósito, ¿qué? De elevarnos espiritualmente. Por eso es importante, hijos, que cuando tú veas un mandamiento, trates de cumplirlo. Aunque estés cansada o cansado o desvelado o con dolor de cabeza o con muchas preocupaciones, haz el mandamiento. Porque lo que busca el Eterno es elevarte. Que en tu casa haya shalom, que en tu casa no haya desavenencias, no haya problemas, que no sea un lugar de odio ni de enfermedades, que sea un lugar de vida, de luz. Y lo que busca, por lo tanto, es que te eleves, pero no te vas a elevar si no haces una reflexión. Entonces, lo que busca, queridos hijos, Shabbat, el Eterno podía darte fechas, muy fácil. Mes tercero, día 6, se acabó, tan fácil como eso. Pero dijo, no, quiero que tú salgas del Egipto espiritual y dejes la levadura de Egipto allá, allá déjala. Por eso cuando salimos de Egipto, nuestro pan iba sin levadura, porque queríamos dejar la levadura de Egipto allá y nosotros crear una nueva levadura. Muy bien, por eso es que contamos 50 días y hemos llegado a esta solemnidad. Hemos llegado al final de esta conferencia. Si le gusta este humilde material, por favor compártalo. Eso nos ayudaría muchísimo en llegar a otras personas. Muchas gracias.